Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino. En este episodio, este happy hour, me acompaña el ilustre, el distinguido, el british, el dapper, el socio fundador de Omnia Economics, el ex secretario auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico, el fiduciario de la Fundación Gaudium et Spes, el caballero de la Orden de Malta y otras órdenes eclesiásticas, y mi muy buen amigo, Lo más importante. don Raúl Vidal y Sepúlveda. Muchas gracias por estarme aquí. Bienvenido. Gracias, finalmente. Finalmente, salud. Salud. Chin, chin. Contento por estar aquí. ¿Cómo está todo, Raúl? Bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien, gracias a Dios? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va el business? Business va bien. ¿Va bien? Business va bien, que eso es muy importante para nosotros, porque mientras el business va bien, Puerto Rico va bien. No hay cliente que nosotros recibamos que no significa una inversión para Puerto Rico, así que eso estamos muy contentos. Nos pusimos a hablar el otro día de cuánto en verdad representaba cada cliente en términos de inversión y de empleomanía. Y bueno, es una discusión bonita de tener. Vamos a tenerla. ¿Por qué? Dale a la audiencia una introducción de a qué tú te dedicas. Pues yo soy consultor de desarrollo económico, siempre me ha gustado definirlo de esa forma. Nosotros representamos a inversionistas que están interesados en venir a Puerto Rico, principalmente por algún tipo de incentivo. Hoy en el Código de Ley 60, principalmente mucho de exportación de servicios, mucho inversionista que quiere recualizarse él y su familia a la isla. Y nada, crear su negocio aquí, vivir aquí, gastar aquí, invertir aquí, crecer aquí, emplear aquí. Pero solamente hacen asuntos de exportación de servicios y de inversión interresidente o hacen otras cosas. Hacemos otras cosas, pero la realidad de la economía de Puerto Rico es que hay menos personas interesadas en, por ejemplo, el incentivo de manufactura y hay un montón de personas interesadas en la exportación de servicios o relocalizarse como individuo. ¿Tú crees que con lo de los aranceles de Trump y eso, has visto algún cambio en términos de lo de manufactura? Yo creo que estamos un poquito temprano por ahí, como los aranceles han estado in and off. Vamos a ver cómo es que el mercado se establece, ¿verdad? Se estabiliza. ¿Cuánto estamos? ¿A 60 días de Trump? ¿60 y pico? Se siente como más. Bueno, pues en ese sentido, pues yo creo que el mercado todavía está viendo a ver cómo es que se va a comportar. Pero yo siempre he dicho que Puerto Rico es una opción en todo momento, sea con Trump o no sea. Seguimos siendo la jurisdicción del tax más bajo dentro de Estados Unidos, entonces pues siempre vamos a ser competitivos, no importa lo que sea. Si tienen decreto. Sí, tienes decreto, correcto. Casi todo el mundo puede solicitar por uno de una forma u otra. Pero sí, ciertamente si queremos que Puerto Rico sea un poquito más competitivo a nivel internacional, pues Trump está tratando de crear esa situación donde sitios como Canadá, México, Irlanda, Singapur, pues no tengan la misma ventaja que nosotros. Vamos a ver, hay varios proyectos que están dando vuelta a ver si se dan. Yo, para la audiencia, ¿verdad? En términos de background, Raúl definitivamente no es tan público como yo, pero en un momento, en la época de Luis Fortuño, Raúl estaba en el Departamento de Desarrollo Económico, era uno de los secretarios auxiliares, y ¿verdad? Cuando pasó la elección del 2012, Raúl ya estaba en Nueva York y diría que fue uno de los early adopters de esta cuestión de promoción de Puerto Rico utilizando los programas de incentivos que se aprobaron en esa época, especialmente lo que era la Ley 2022. Y creo que, ¿verdad? Tú tienes tu estrellita de pionero junto a tu socio Roberto. En esa... Pero cuando eso estaba pasando, yo me acuerdo que yo era una persona que te decía, estás loco, eso no va a despegar. Y yo creo que tengo que aceptar que tanto tú como Roberto hubo una visión ahí que nosotros no nos dimos cuenta. Explícanos un poco cómo eran esos días y qué fue lo que tuviste que quizás gente como yo no vio. Pues la verdad que era medio Wild West en aquella época. Puerto Rico tiene los utensilios, pero el problema siempre ha sido... ¿Los qué, perdón? Los utensilios, los incentivos. Siempre ha habido la plataforma para hacer negocio en Puerto Rico. Mi papá siempre lo decía. Mi papá es un exiliado cubano que se mudó a Puerto Rico en los años 60. Y me decía, mira, Puerto Rico es el mejor sitio para hacer dinero. O sea, que aquí existe la capacidad. El problema siempre ha sido el mercadeo. ¿Cómo es que uno puede mercadear el producto? Que es muy bueno, ¿verdad?
el incentivo, la empleomanía, la infraestructura, que nosotros la criticamos mucho, pero dentro del espectro de Latinoamérica, pues estamos bastante avanzados. En esos días nosotros tuvimos la ventaja de estar en Nueva York, que en verdad era el mejor mercado para la exportación de servicios. Y empezamos a presentarlo a diferentes hedge funds, funds of funds, family funds. ¿Y qué tú hacías? Como que llamaba a la recepción y decía, quiero una reunión. Pues nosotros éramos muy amigos de varios bufetes de abogados de impuestos. Ok. O sea, tax lawyers. Y muchos de ellos, muchas de las firmas reconocidas, por ejemplo, te representaban 600 hedge funds en un caso. Y nada, nosotros hacíamos un tax opinion y ellos lo mandaban a sus clientes y empezábamos a engage uno a uno con esos clientes. Y entonces empezamos así poco a poco. Cuando llega la Paulson, que muy poca gente conoce esta historia, pero yo justo cuando estaba en desarrollo económico, a mí me envían para representar a la oficina de Puerto Rico en New York. Que antes Prisco tenía una oficina grande allá y pues yo manejaba esa oficina para promover a Puerto Rico. Y el último día de trabajo, mi último día, yo estoy sacando las fotos de Luis Fortuño de la pared, ¿verdad? ¡Qué horrible! Estoy sacando las fotos, ¿verdad? Y me llama y me dice un amigo abogado, mira, ¿tú tienes tiempo? Y yo digo, brother, tengo todo el tiempo. ¿Qué tú quieres que tú necesitas? Me dice, mira, tú puedes tener una reunión en como 2 horas. Y yo, sí, ¿dónde es? Y me dice la dirección y es justo a la esquina. Literalmente en la misma calle. Ok. Yo voy para la reunión y cuando llego al piso número 50, yo empiezo a ver millones de dólares en las paredes. ¿Cómo que millones? ¿Tú dices por arte? Por arte. Y yo digo, ¿qué es esto? Yo estoy aquí. Y yo entro a la reunión y de momento soy yo y el abogado, amigo mío, y se me sientan al frente 8 vicepresidentes. Y la silla del medio vacía. Entonces yo, bueno, ok. Y en eso entra este señor y todos se paran. Yo, está bien, pues yo me paro también. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía, a ver, esto se fue hace 13 años. Esto fue 2013, 2012. 2012. Exacto, tengo 40 años ahora. Entonces, a mí tengo 27. Y la persona que entra es Paulson, John Paulson. Entonces, estuvimos 4 horas reunidos donde sacamos mapas de Puerto Rico hablando del día a día, qué es lo que es. Y él me dice, ven acá, bueno, te vas de gobierno, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo, pues no sé, yo voy a dar mi resumen para el bufete. Y dice, no, olvídate de eso. Tú vas a empezar tu grupo de consultoría, yo soy tu primer cliente y voy a presentar a mis amigos. Y así fue que empezó el negocio. Y en efecto, él vino a Puerto Rico y eso crea la avalancha de interés público y qué es lo que si Paulson lo está haciendo, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? Y así empezó, poco a poco. Yo me acuerdo que esos días me había movido de bufete y estaba en mis primeros días. Y tú me escribes un mensaje y dices, mira, ve preparándote porque van a haber muchos deals de real estate porque va a bajar este tipo para allá. Sí. Y yo hago, Raúl hablando mierda. Y de pronto estoy viendo anime, conflict check, y yo, no puede ser. Sí. Y para mí es bien cómico porque especialmente en esos días, hasta el principio del programa, no había ningún tipo de discusión que si desplazamiento ni esa vaina. No. De hecho, el programa yo creo que voló relativamente bajo el radar por 10 años hasta que un par de grupos necesitaban como poder seguir cogiendo chavos de Soros o algo así. Ya. Y yo creo que había un montón de entusiasmo con la idea de que todos estos proyectos de turísticos y de bienes raíces que se habían estado desarrollando no se iban a ir por la trágala. Todavía en ese momento estábamos peleando con lo de la quiebra de los bancos, lo de la crisis fiscal pues estaba agudeciendo y había mucho optimismo en términos del programa y de la entrada de ese capital. Dentro de desarrollo económico, ¿ustedes esperaban que iba a ser un palo o había escepticismo? No, yo pienso que cuando se desarrolló la idea había una visión bastante buena de lo que iba a pasar, pero ese desarrollo económico, yo siempre se lo he dicho y siempre lo digo, la administración de Fortuño siempre fue una administración de muchos optimistas. Entonces, había mucho optimismo con el programa. Y cuando dabas
las primeras reuniones y las entrevistas, tú te das cuenta que había ese interés. O sea, qué interesante, qué interesante. Pero esto es una cuestión de madurez, porque el programa no está diseñado, ¿verdad?, para atraer grandes multinacionales, ¿verdad? De eso podemos hablar después, cómo vamos a hacer eso. Uh-huh. El programa está diseñado para la flexibilidad y versatilidad de un individuo. Pero al individuo le gusta colonizar, o sea, le gusta llegar en 5. Esa palabra es horrible. No es horrible, pero es como geese, ¿verdad? Como los gansos cuando viajan. Tienen que volar en grupos para sentirse seguros. Y yo creo que en esa parte, pues, lo que faltaba era esos primeros pasos para que gente se asentara y crear confianza en el mercado. O sea, yo te diría que 9 de 10 personas que se mudan a Puerto Rico es por word of mouth. O sea, una persona se muda a Puerto Rico, se le dice a todo su círculo de amistades, ese círculo de amistades pues empiezan a interesarse. La meta, en verdad, era tener 10,000 personas en 5 años. Entonces, estamos a 2,700, o sea, estamos por debajo de esa meta. Al día de hoy estamos por debajo de esa meta. Eran 10,000 personas para la ley 22 y Dios quiera cuántos eran de ley 20. Uh-huh. Esa era la meta, que era la mentalidad de nosotros en el 2012. Tú sabes, no es fácil, ¿verdad?, a veces vender Puerto Rico, pero hay formas de hacerlo, honestamente. Yo creo que ahora mismo tenemos como 700, 800 personas al año que o se mudan o piensan en mudarse con las solicitudes que se están llenando. Pero quiero volver otra vez a lo que era el Puerto Rico en aquella época, porque a veces uno cuando empiezas a ver las críticas que surgen, que no existían en aquella época, ¿verdad? Uh-huh. Pero uno paseaba por el condado. Yo recuerdo que nosotros teníamos que cubrir los edificios vacíos. Había que hacer mesh y todo. Nosotros poníamos propaganda de Puerto Rico lo hace mejor y propaganda del turismo no para promovernos a nosotros mismos. Era para tapar los edificios abandonados. Abandonados. Y pues eso ha cambiado en su mayoría gracias a estas inversiones que están entrando. ¿Qué tú crees que falta o faltó? Porque yo pienso que Alberto Bacó, por ejemplo... De 2000 y pico a los Sí, no. Por ejemplo, yo creo que Alberto Bacó, que no obstante que Alejandro cuando corrió era un crítico de la ley, después la abrazó. Sí. Y Alberto, creo que no fue que la abrazó, le dio un bear hug. Sí. Él fue, yo creo que una persona que trató de apalancar lo más posible. Sí. Desafortunadamente tuvo que bregar con que el lado fiscal del gobierno no tiene ningún interés en promoción porque estaban en el asunto de la quiebra. Pero ¿qué tú crees que ha faltado para llevarlo a una masa crítica de lo que ustedes estaban esperando de 10,000 personas? Yo pienso que hay una combinación de varias cosas, ¿verdad? La primera siendo estabilidad, ¿verdad? Lo más importante para un inversionista que se quiere relocalizar, vamos a ser honestos, de una cosa que está acostumbrado. Y muchas de estas personas, esta no es su primera movida, esta es su segunda o tercera. Muchas de estas personas, a ver, la historia de Nueva York... O quinta o sexta. ¿verdad? O quinta o sexta, pero en su mayoría son personas que nacen en Kansas, educan, pero quieren mudarse a Nueva York porque es el mundo financiero, hacen su negocio y su dinero ahí. Digo Nueva York, puedo decir Chicago, puedo decir Los Ángeles, puedo decir Miami. Y esta es su segunda movida en su vida, o tercera, ¿verdad? Porque tienes estas personas que hacen dinero en Nueva York, habiendo nacido en Kansas, pero entonces se mudan a la Florida o Texas porque tienen menos impuestos en esos estados. Y ahora de momento ven que hay una opción en Estados Unidos que es más agresiva. Entonces, para tomar esa decisión, tú tienes que confiar de que la jurisdicción va a honrar sus promesas, ¿verdad? En eso el hecho de que esto es un decreto pues ayuda bastante. Pero, por ejemplo, durante la época de Bacó se cambió el decreto 2 o 3 veces. Después con Manuel Lavoy también se cambió el decreto varias veces. Con Sidre pues fueron una que otra cosita. Pero siempre hay una actitud de querer cambiar el deal, ¿verdad? Y eso pues crea cierta desconfianza. Eso es por un lado. Lo otro es mercadeo. Hay que estar mercadeando esto constantemente. O sea, si la gente no sabe que existe, ¿de qué te vale tener un producto espectacular? Y en eso pues hay que atender la prensa, hay que ir a los foros mediáticos, hay que ir a atender las preguntas. Periódico, no sé, televisión, emisiones comerciales. Eso es muy importante para que la gente lo conciba. ¿Tú crees que eso aplica en general más allá del programa como tal de Ley 2022, que en general tenemos una debilidad de mercadeo? Yo creo que tenemos una debilidad de mercadeo en términos con lo que son los incentivos. Estamos tan convencidos de que el producto principal es turismo
que está muy bien, que no hay nada malo con eso, porque es un mercado también en general, pero los incentivos son importantes. Eso para mí rinde más. Estás relocalizando a esta persona por varios años versus relocalizarlo por una semana o 2 semanas. O sea, ¿Por qué tú crees que las multinacionales no le han sacado el provecho? las multinacionales tienen un problema en particular y esto pues es la realidad. Una multinacional tiene dos tipos de personas que manejan esa empresa. Tienen los accionistas, que lo que les gusta es el bottom line, pues nosotros tenemos una oferta para eso, que es la ley 22, ¿verdad? Tú mueves por dar un ejemplo, un Apple, un Microsoft, lo que fuera, se muda a Puerto Rico y el accionista también se muda a Puerto Rico. Si es un individuo. Si es un individuo. No, te digo, o sea, tú eres un accionista, sí, exacto, un accionista individual. Y esa persona se muda a Puerto Rico y los dividendos que salen de esa empresa para ti están cubiertos, ¿verdad? Pagas 0 viviendo en Puerto Rico. Pero el vicepresidente, que son 15 o 17, no tienen el incentivo. Esa persona lo que cobra es un salario. Y está cobrando un salario por 600, 700 mil pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Más las acciones, pero sí, sigue siendo todo salario. Pero es casi todo salario. Entonces, ¿cuál es el beneficio para ese vicepresidente? Que vamos a ser sinceros, es el que trabaja día a día para esa empresa. Todas estas empresas, todas estas multinacionales se pelean por sacar los mejores vicepresidentes, los mejores CEOs, CFOs, para que estén de día a día en esa empresa. Pues no tenemos un incentivo particular para eso. Ahora, bajo la ley 60, se creó uno, que es el Hard to Recruit, ¿verdad? Professional, que lo que te da es que es 0% de impuestos sobre los primeros $100,000. Nosotros captamos el impuesto sobre los primeros $100,000 y de resto es 0. Hay que recordar, antes del 2012 eran muy pocas las personas que en verdad generan o decían en Hacienda $100,000, ¿verdad? Entonces es un win-win para todo el mundo, pero hay que mercadearlo. Y tienes que mercadearlo en un package, ¿verdad? Yo siempre he sido partidario también de crear un incentivo aparte, que es para los W-2s, o sea, tu salario. Y ese no es solamente para gente millonaria o lo que fuera, sino, por ejemplo, si tú tienes una empresa que está en Nueva York y tú eres un empleado de esa empresa en Nueva York que te permite trabajar desde tu casa, pues múdate a Puerto Rico. Puerto Rico entonces te va a dar un incentivo de que tú pagas un 4% sobre ese W2, ese salario que tú estás devengando para servicios que son exportables. Entonces, y eso es una forma de poder traer a puertorriqueños empresarios jóvenes de vuelta, crear una base de empleomanía en Puerto Rico que no depende de una operación aquí, pero que todavía está generando aquí. O sea, le estás creando opciones a estas multinacionales. Y lo otro es calidad de vida. Miami y Panamá, que son nuestros grandes competidores, pues tienden a ofrecer, o para ellos es percibido como una mejor calidad de vida que Puerto Rico. Entonces nosotros tenemos que mercadearnos como un sitio donde hay muy buena calidad de vida. Cuando tú escuchas todas las críticas que se levantan contra el programa y esta cuestión de, pues tiene que si el argumento que si el desplazamiento o que no se siente esa inversión a través de el ambiente local, etcétera. ¿Tú qué bregas con esta gente todos los días? ¿Cuál es tu reacción? No, a mí no me parece sensible, honestamente. No me parece real la crítica. Yo creo que es más bien una excusa para poder presentar algún tipo de xenofobia o lo como fuera de una forma palatable, ¿verdad? Porque cuando empiezas a argumentarle con los hechos, de momento dicen... Se molestan más. No, porque no. Entonces, y si los lleva a la esquina te dicen, es que así que me siento. Es que así me siento, exacto. Es mi opinión, mi percepción, lo que sea. Pero la realidad es que, mira, el programa lo que representa son 2.700 personas. 2.700 personas no desplazan a 3 millones, nada más y nunca. Donde se están moviendo son sitios que, como que dije, en el 2012 eran sitios deprimidos. Son sitios que estaban vacíos. O sea, Condado, Dorado, estaba vacío. Y esos son los sitios donde principalmente se están mudando. Tú no ves gente criticando de que se mudaron a Humacao. No ves gente que se están quejando porque se mudaron a Caguas con sus familias. Yo tengo personas que viven en Vieques. Yo tengo 5 personas que se han relocalizado a Vieques con su familia y sus empresas que emplean personas allá. Yo no veo quejas de Vieques diciendo me están relocalizando, o sea, me están oprimiendo aquí, etcétera. A ver, hay un poquito de todo, pero no me parece una crítica correcta. A ver, hay muchas otras críticas que pues podemos entretener, pero
de que el desplazamiento, de que si, están contaminando nuestra cultura, etcétera, no me parece correcto. No me parece correcto. Pero cuando viene, por ejemplo, yo sé que te ha pasado, porque me ha pasado a mí, que la crítica viene de gente empresarial pero locales. Ya, típicamente el empresario local no habla de desplazamiento o dicen, bueno, pues yo quería mi casa al frente del agua en Condado. Pues está bien, muy bien. Pues como decía mi papá, pues trabaja más duro y ¿sabes? Y cómpratela. Pero el mercado no puede ser sujeto a tus deseos y ¿sabes? Tus wishes. Pero no ves algo ahí. O sea, tú no le das ninguna credibilidad. Mira, argumentos concretos yo los entretengo. ¿Por qué 0 en vez de 4, en vez de 10, lo que fuera? Yo digo, pues está bien, pues eso lo podemos discutir. Eso me parece un argumento válido. Y la data existe y la razón por la cual lo hacemos 0 versus 4 es porque pues, no seamos más competitivos que la otra competencia. Tenemos 2.700 personas versus 10.000. Imagínate si tuviéramos un 4%, ¿cuántas menos personas? Estas personas representan la Ley 22 en particular, vamos a llamarla así. Estamos hablando de 200 y pico de millones de dólares que están dejando el erario público. En combinado con la Ley 20 son otros 400 millones, son 600 millones en total. Este es un juego de volumen, ¿verdad? Nosotros queremos que la mayor cantidad de gente y de volumen posible para poder beneficiarnos de ese programa. ¿Cuál será la matemática de ese intercambio? Ese argumento, pues, está bien. Que si deberíamos quizás tener un requisito de empleo, pues yo no creo en eso porque eso limita más. Pero lo tenemos en la ley. Lo tiene, sí, existe, pero y eso es otra cosa que a ver, este es un tema complicado, ¿verdad? Que siempre cuando estamos hablando de impuestos. Pero el IRS ya te tiene ciertos requisitos de empleo a base de lo que estás produciendo. Si tú lo que tienes es una empresa que está generando $1 millón y lo que tienes es una secretaria trabajando y ahí, un perro, sí. Y un perro, ¿Qué diablo está pasando aquí? Ajá, o sea, pues el que te va a fastidiar no va a ser Hacienda, va a ser el IRS. Y créeme, que tú le tienes miedo a eso, tú sabes. Entonces, esas son críticas que yo puedo entretener, pero de que que de alguna forma están desplazando, oprimiendo, afectando nuestra cultura. Yo creo que la dificultad del argumento es que siempre es indirecto. Ya. ¿Verdad? Es como si fuera radiación y a nadie le gusta la radiación. No. Y tú explicarle a alguien, mira, no, yo sé que dentro de todo este grupo de personas, pues hay unos cuantos que están en calzoncillos en la computadora, en el cuarto, tradeando y lo que sea. Y de alguna manera eso te hace bien. Y tú dices, pues, ¿cómo es que este tipo en calzoncillos, y para colmo lo encuentro desagradable porque anda por ahí en calzoncillos y en chancleta? Yo creo que esa es la dificultad versus, por ejemplo, una farmacéutica pues construye una cosa inmensa, hay máquinas. Es palpable, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es la dificultad de todo argumento económico que es demasiado abstracto. It's a brave new world. It's a brave new world, perdóname. O sea, sí, a ver, yo creo que la gran mayoría de nosotros nos criamos en los años 90, en donde pues vimos las farmacéuticas, teníamos los restaurantes de white tablecloth con, tú sabes, Sí, a mí me está súper interesante como hablamos de los 90, como que esta era dorada y el desempleo era como que... Sí. 13%, la tasa de participación era súper bajita. Había analfabetismo en Puerto Rico. Todavía la gente no sabía, no había internet. Era larga distancia llamar a Cagua. Sí. Había un problema bien severo con embarazos juveniles entre adolescentes. O sea, yo siempre miro los 90, especialmente últimamente, y yo los miro y yo digo... Esta era la edad dorada. Pero mira, para bien o para mal, Pero era bien tangible, claro, esa era época. tangible, era muy tangible. Tenían las grandes farmacéuticas, empleaban a todo el mundo. Un chorro de bancos. Un chorro de bancos. Estoy mirando aquí a Torrey, estoy extrañando siglas, ¿verdad? Edificios, ¿verdad? Pero uno dice... Pero eso no era sostenible dentro de un mundo moderno. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser parte de ese mundo moderno económico o no? ¿Queremos ser parte de una economía globalizada o no? Porque la evolución es hacia servicios. Y la gente, pues lo más palpable sí es tener una facilidad gigante con 700 empleados, que eso está muy bien. Nadie está diciendo que eso no deje de ser. Pero
Si algo ocurre, y ha ocurrido durante COVID, etcétera, donde una industria se puede afectar, y cómo eso afecta no solamente a nuestra economía, pero sino a la economía de los Estados Unidos, nosotros, por lo menos lo que es servicios, como está tan diversificado, no todo el mundo está haciendo lo mismo, el efecto de una industria no significa que sea un efecto para la economía. O sea, si aquí en Puerto Rico, si fuera a pasar algo en lo que es el sector farmacéutico, manufactura, que Dios no lo quiera, estamos hablando que es un 30 y pico % de la economía. Versus, por ejemplo, si nosotros fuéramos a crecer el sector de servicios y finanzas, está tan diversificado, pero no todo el mundo hace lo mismo. Algunos son finanzas, algunos son finanzas de otro tipo, otros son product placement, otros son simplemente consultoría. Y está tan diversificado que, pues, que le afecte una cosa a una industria no significa que le afecte a la economía. Entonces, esa es mi visión, honestamente, para un Puerto Rico hacia el futuro. No es enfatizarnos en un sector o en otro, sino enfatizarnos en el concepto de que sean grandes o pequeños, que hay una gran diversificación en esa economía. ¿Tú crees que es difícil vender esa visión? Yo pienso que es difícil vender esa visión porque nosotros todavía pensamos en manufactura como el lifeline. Que vuelvo y repito, es necesario, es importante, creo que somos muy competitivos en eso. Creo que producimos un producto humano que es muy superior a mucho de lo que se produce alrededor del mundo, particularmente en la región. Pero entender que el muchacho en chancleta en su casa te puede producir 3, 4 millones de dólares, eso es un hecho que nos beneficia a todos. Y que, por cierto, nos puede dar un sector o una oportunidad a que los estudiantes puertorriqueños decidan por ser otra cosa que ingenieros, médicos y abogados, que siempre ha sido como que la norma. ¿Verdad? Aquí, sí. A ver, nosotros tenemos un amigo en común que me recuerda esto muy bien, que yo lo quiero mucho. Me recuerda cuando él abrió el primer hedge fund puertorriqueño. Me acuerdo. ¿Verdad? Y todos hablamos de eso, diciendo, wow, qué impresionante, etcétera. Ahora imagínate que hayan 15, 20, 25 hedge funds puertorriqueños, que no necesariamente tiene que ser todo de capital puertorriqueño. Sales a buscar capital de otro sitio y simplemente es manejado de Puerto Rico, desde la confianza y seguridad de un mercado americano, que eso es otra cosa que nosotros estamos ofreciendo en Puerto Rico. Entonces, pues nada, hay que educarnos en eso. No sé, quizás la generación, como todo está un poquito más globalizado. Yo creo que la quiebra descarriló un montón de cosas. Desde la quiebra para acá creo que paramos de hablar de una manera optimista, ¿verdad? De lo que tú dices de la época de Luis Fortuño es verdad. Yo creo que la gente que estaba en contra de la administración buscaron siempre el tono más oscuro posible y era porque era políticamente efectivo. Pero cuando tú hablabas con la gente adentro, yo estaba afuera, ¿verdad? Yo era amigo de muchos de ustedes, pero yo no estaba dentro de la administración. Sí había todavía este grano de optimismo, que incluso yo creo que la administración de Alejandro también la tenía hasta como el 2015. Sí. Y ahí tuviste que las caras cambiaron. Creo que, lo estaba hablando con Balbino en el último BSB, de que incluso cuando se hablaba de Puerto Rico, ¿verdad? En la época, porque estábamos hablando de los JFK Files que se habían publicado y esa cuestión. Y tú leías sobre Puerto Rico en esa época, todo el mundo era diciendo, diablo, mano, esta gente lo lograron, como que estaban viviendo en Pozo Muro y míralo ahora, han echado para adelante y siempre se identificaba a Puerto Rico con éxito. Sí. Versus con la quiebra que se identifica. Y eso ha sido parte del problema de que se haya extendido tanto tiempo. Yo no creo que cuando se aprobó la ley promesa, por ejemplo, pensaban que la quiebra de la autoridad iba a estar viva todavía 10 años después, cosas así. Y es un lastre, ¿verdad? Y se hace cada vez más difícil, incluso cuando muchas de las personas más prominentes en nuestra cultura les encanta ese discurso. They love it. Yeah. Vamos a mover de tema. ¿Por qué enfermaste al Papa? Yo no enfermé al Papa. ¿Enfermaste al Papa? Yo no creo que yo enfermé al Papa. Yo creo que tú enfermaste al Papa. ¿Tú piensas que fui yo? Fuiste tú personalmente. Una lástima que se haya enfermado, ¿verdad? Ah, el cuento. No, tenemos una fundación donde ayuda mucho a la Santa Sede, particularmente los proyectos del Santo Padre y de la Santa Sede.
y agradeciéndonos por ese trabajo. Tuvimos una audiencia con su santidad recientemente, hace un mes y medio, ponle. Y resulta ser que cuando llegamos, estamos esperando afuera. Uno entra al... ¿Cuántas personas eran? Éramos de 35, 40 personas por ahí. Pues, muchos de ellos donantes, que son personas que regularmente donan a la Santa Sede a través de la fundación que hemos creado. Y a ver, todas las audiencias son diferentes, porque este Papa no es típico. Estamos afuera esperando y de momento llega toda la Guardia Suiza y es porque el presidente de Eslovaquia estaba visitando. Entonces, pues, luego del presidente entramos nosotros y a mí el canciller del Papa, ¿verdad? Que tienes una persona que siempre está al lado de su santidad y dice, mira, Raúl, Papa no se siente bien, yo no sé si vamos a tener que cancelar esto. Y yo digo, bueno, está bien, díselo tú los boricuas. A ver cómo tú lo sacas de aquí. Y cuando de momento abren las puertas, me dice, bueno, ven tú, entra tú primero. Yo estoy pensando, bueno, está bien, vamos a entrar. Yo voy a tener una oportunidad para poder colocar a toda la gente, que se sienten, darle un poquito de instrucciones, cómo hacer las cosas. Y de momento yo entro por las puertas y está el Papa ahí. Sentado en el escritorio y esperando. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y dice, no podía, me tengo que ir al hospital después de esto porque me están obligando. Y me hacía así y decía... Apuntando a los guardias. Apuntándolo, sí. y diciendo, pero quería recibirlos a ustedes primero. Entonces, nada, fue muy, muy lindo, ¿verdad? Pues uno se para al frente del Papa y nos dirigió unas palabras, rezamos juntos. Y se publicaron unas declaraciones, pero él habló mucho más de lo que dijo en las declaraciones, hablando de Puerto Rico, etcétera. Y entonces le decían, bueno, muchas gracias para que nos vayamos. Y el Papa dijo, no, yo voy a recibirlo. Entonces recibió uno por uno las personas. Y nada, fue muy lindo. Y alguien ahí... ¿Fuiste tú el que lo hizo? No fui yo, fui primero. Yo creo que fue el último. Pero está muy bien, ya salió del hospital ahora. Hizo una apariencia pública. Sí. En términos de... Hace unos meses, Bonita Radio sacó un artículo donde salíamos tú y yo. Sí. Y creo que aparentemente nos criticaban por ser muy católicos. Sí, creo que nos criticaron por ser muy católicos y muy successful. No sé si successful, pero era como que son demasiado católicos y demasiado PNP. Lo cual me estuvo particularmente raro. Y yo cuando empezó el revuelo, yo sabía que venían conmigo. Yo lo sabía, yo lo tenía apuntado. Yo soy querendón. Porque tú sabes que soy muy amable. Pues sí, claro, sí. Me sorprendió que te cogieran a ti de punto. No sé, es que yo soy muy fotogénico, entonces yo creo que... De vez me ponen en la foto con los jeques árabes. Que por cierto, esa recepción lo hizo pintar como si fuera una recepción nuestra y no lo era. Era una recepción de los Emiratos Árabes que están ayudando al Vaticano a construir un orfelinato en Egipto. Y nada, nosotros fuimos invitados. Entonces, pero me gustó el play, de que estamos entre las esferas de poder. Lo cual es ridículo. La fundación, ¿verdad? Para los que quizás no estaban entendiendo, es una fundación que Raúl tiene la idea original y después recluta a un grupo de amistades donde yo estoy incluido para montar. Y yo creo que dentro de todo hacemos buen trabajo. Sí. En términos de... hay muchas... Y esto yo no lo entendía el valor hasta que lo empezamos a hacer como tal. Claro. Hay muchas entidades en Puerto Rico que le dan servicio directo a la comunidad, pero están tan enfocados en esa parte que no tienen... creo que no tienen una noción de lo que es fundraising. Ya. Y de lo que es recaudar fondos y enfocarse en eso. Y ahí es que entran gente como nosotros, que es que se encargan de esa parte para que ellos se puedan encargar de la parte de servicio directo. Y todavía no entiendo por qué eso ha sido tan polémico cuando salió ese informe de Bonita Radio y la cuestión.
o sea, preferirían que no se lleve a cabo. O sea, Ya, esa es mi pregunta. O sea, o sea, ¿cuál es la alternativa aquí? O sea, mira, esa fundación me lo disfruto mucho porque uno ve el trabajo que se hace. Y tú y yo y los otros amigos que estamos en esto, pues nos damos la tarea de ver los proyectos. Y son proyectos que pues, nos tocan a nosotros. Y es como tú dices, como nosotros, la parte que nosotros hacemos más bien es el fundraising, no, pues ese día a día lo podemos dedicar para eso, que si es más efectivo, pues tú ni yo sabemos cómo darle un servicio a la para comunidad, nada. ¿me entiendes? Pero sí tenemos ciertas ideas en cómo distribuir el dinero para pues, hacerlo más eficiente. Nosotros hacemos muchos proyectos con orfelinatos, colegios, escuelas, iglesias, parroquias que proveen servicios a la comunidad, vaccine drives, medical fairs, etcétera. Y una de las cosas que yo honestamente estoy muy impresionado con nosotros como equipo fue que iba mucho a los orfelinatos, entonces nos preguntábamos, pero los niños están aquí, ponle que 8 días, que es durante la noche, duermen, pernoctan aquí, hacen sus tutorías aquí, pero durante el día, ¿dónde están? Pues vamos a los colegios donde están y decidimos, pues mira, este es un punto de un centro que podemos ayudar, que a veces es olvidado. O sea, uno raspa un cheque para el orfelinato, pero ¿qué pasa con el colegio que está educándolo en ese día? Pues nosotros pues hacemos eso. Vamos a esos colegios para asegurarnos que el ciclo de violencia o lo que vaya educativo pues sea uno mejor. No, a mí en verdad que me ha gustado mucho trabajar en esto. ¿Te hace sentirte bien? Me hace sentir muy bien, yo te voy a ser, mira, sincero, yo ¿Lo consideras una manera de devolver your ugly American money? Yo creo que es my way to give back my hard-earned ugly American money. Pero tú sabes muy bien, María, mi esposa, yo la conocí a través de proyectos filantrópicos, entonces pues, no sé, it's also a way to give back en ese sentido. Especialmente todo lo que tiene que ver con salud pública y lo que tiene que ver con educación. Porque, y ¿verdad? A mí lo que sí me sorprende mucho cuando tenemos las discusiones con las personas de los diferentes programas es que previo a los Ley 22 y a fundaciones como las nuestras, no existía filantropía alguna. No. Y todos tienen que ir a la legislatura a solicitar dinero. Sí. Lo cual es, para mí, es una cuestión totalmente bizarro. La realidad es que Puerto Rico no tiene cultura alguna. Bueno, a ver, no voy a decir Puerto Rico nada más. La gran mayoría del mundo no tiene cultura filantrópica. Es los Estados Unidos, que es una de las naciones más generosas en la historia humana. Esa es la realidad. La única otra nación más generosa que Estados Unidos es el Vaticano, que se dedica exclusivamente, ¿verdad?, a la ayuda humanitaria. No tiene portaaviones. No tiene portaaviones, ¿verdad? Pero por eso, el hecho de que estas personas se relocalicen a Puerto Rico, a ver, la gran mayoría donan mucho más de lo que es requerido. Sí. Entonces, y eso no se refleja por ejemplo, en los reportes anuales, porque ellos te dicen... Pero en el estudio del DIDEC contaban lo que fuera para propósito de cumplimiento. Exacto. No lo que era en exceso de... No es por exceso de eso. Hay personas que donan... bueno, yo conozco unos padres que donan más de $1 millón a ciertos puntos. O sea, tienen $1 millón para donar en Puerto Rico. Y eso es su filantropía. Por cierto, mucho de lo que nosotros recibimos es un exceso de lo que tienen que donar. O sea, en lo que deben hacer. Por eso que tenemos libertad de donar en otros sitios. A ver, es algo netamente positivo a la cultura puertorriqueña, para el que quiera criticar, que no está afectando, ¿verdad?, nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, muchas de las organizaciones mucha de la gente que critica el programa son parte de una organización que está en la lista de donativos. Ah, ya, sin mencionar nombres. Sí. Es medio canibalista ese, ¿verdad? Pero sí. Especialmente eso es gente dedicada al periodismo investigativo. Gente que se dedica especialmente a periodismo investigativo. Curioso. Entre ellos, sí. Qué mala leche quedó eso, ¿verdad? Esperemos un reportaje próximamente. No sé si el reportaje, pero
¿Cómo tú estás viendo el ambiente en los próximos años de negocio? Fíjate que yo estoy viendo un poquito más de positivismo en Puerto Rico. Yo creo que hay mucha gente en la calle tratando de get things done. Fíjate, yo tuve una reunión hoy donde esta persona le presentó un proyecto a este otro gran empresario y yo le digo, ven acá, ¿y tú estás haciendo esto en representación de quién? Y me dijo, de mí. Y yo, ¿de ti? Y yo, sí, es que yo quiero ver que Puerto Rico mejore en esto y pues yo estoy poniendo mi tiempo y mi dinero en esto y pues eventualmente voy a hacer dinero en esto. O sea, ese emprendedurismo de verdad. Pues lo estoy viendo. Yo pienso bueno, vuelvo. Yo pienso que hay una actitud diferente de cómo hacer negocio. O sea, no tener que estar dependiendo de una empresa grande. Que no, voy a hacer mi propio negocio. Voy a hacer mi propio shop. Y voy a ver y voy a aventurarme en ese tipo de cosas. Vamos a ver. Estamos empezando. También ese es el problema de desarrollo económico, que la gente lo quiere ahora para ahora. Y desarrollo económico es, yo cojo una llamada hoy para un cliente y esa persona lo más seguro es que no me contrate de aquí a un año. Pues tú tienes que tener esa paciencia, tú sabes que tienes que cultivar las cosas. Sí, Entonces, sí. pues, lo mismo con la empresa. Y ellos se tienen que educar también. Bueno, La primera llamada muchas veces es para ver qué escuchan, claro. Pues lo mismo cuando estás haciendo un negocio. Tienes que pues, ir paso a paso con eso. Y, no sé, yo lo veo posible. No sé cómo tú lo estás viendo. Pues Yo lo estoy viendo... depende, ¿verdad? Porque creo que... Por sectores también. Sí, es por sectores y creo que también depende mucho de siempre, y esto ha sido así desde que yo empecé a practicar el derecho, los primeros meses después de un cambio de administración son complicados porque las cosas que estaban corriendo, si no cerraron antes del cambio, se ponen más lentas. Eso es natural. No hay manera de evitarlo, desafortunadamente. Y segundo, todo el mundo está, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? La cuestión de estabilidad, todo el mundo está mirando a ver si va a ser estable o no. En el pasado, cuando yo empecé mi práctica, obviamente Estados Unidos no tenía la volatilidad política que tiene ahora. Y nosotros hicimos un cambio reciente con cambio a nivel de la entrada de Trump de nuevo. Aunque sí, clientela de manufactura me ha dicho que están recibiendo llamadas porque están caqui con los aranceles de compañías diciendo, mira, tienes capacidad, cómo sería el proceso para contract manufacturing, ese tipo de cosas. Eso lo veo pasando. Veo lo que aquí en realidad tiene que pasar para que la cuestión se sienta de nuevo en carriles es que la industria de construcción de hogares tiene que... O sea, esencialmente si tú miras cuántos hogares nuevos se han construido en los últimos años, hay dos tipos. Residencia de interés social y entonces casa de alto lujo. Sí. Ese entremedio no se ha desarrollado y tú sabes, entonces la gente empieza a decir como que no, pues vamos a usarla abandonada. Muchas veces restaurar una propiedad abandonada es más caro que construir una nueva. Sí. Y en ese sentido creo que ya vamos a necesitar que el gobierno de alguna manera monte una mesa y decir cómo podemos poner a construir casas nuevas y que esa industria empiece a correr. O sea, cuando al principio de los 2000 empieza toda la cuestión, o sea, la industria de construcción tenía miles y miles de empleados, los proyectos se construyen. Necesitamos tener esa industria corriendo. Y yo no estoy hablando de que tenemos que estar, tú sabes, construyendo condominios en humideros, nada así, pero tienes que de alguna manera poner eso. Y hasta que eso no ocurra, yo creo que va a haber un issue de que la gente, no importa cuánto crecimiento tenga, no se va a sentir de la misma manera. Pero esto es medio cíclico, ¿verdad? O sea, no cíclico, a ver, es medio the chicken or the egg. En mi opinión, una de las razones más importantes por las cuales tú no tienes desarrollos por todos lados es porque hay mucha volatilidad en el mercado, donde que no vamos a saber dónde vamos a estar aquí en 10 años. Para ti hacer una construcción de una vivienda
asequibles o de clase media, tú tienes que tener la seguridad de que la gente se va a mudar ahí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos que, uno, que la gente no se vaya? Que la gente esté aquí o que la gente se mude a sitios, pues hombre, hay que pensar o sea, no todo el mundo puede vivir en condado. No, claramente. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una educación, algo cultural que nosotros tenemos que asumir. Pero, por ejemplo, en condado, cerca de mi apartamento, había un lote que se iba a crear un condominio. Sí. Y esa construcción iba a aguantar, iba a absorber un parquecito que, Raúl, esta oficina es más grande que ese parquecito. Esa controversia me recuerda. Ok, entonces, ese parquecito lo iban a construir ahí y se iba a hacer parte de ese condominio. Yeah. En la área más urbanizada Sí. de todo Puerto Rico, que es condado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quieres más, verdad? Sí. Entonces, los vecinos, que todavía no entiendo por qué, hacen una protesta en contra de esa construcción. Dicen que eran vecinos, ¿no? No, yo Confías que sí. he visto unos cuantos de nuevo. Me acuerdo fuertemente del look. Y entonces vienen y cogen y hacen la protesta. Y Miguel, o sea, el alcalde, echa para atrás la venta de ese lote que era necesario para completar el plan, ¿verdad?, de construcción. Y en un momento como que el municipio publica, mira, pues si no se hace la construcción, el parque lo vamos a renovar de esta manera. Y se habla así bien lindo. Y yo veo el esquemático y yo digo, yo voy a apostar que yo voy a estar llevando a mi perrita a cagar en ese parque y no va a haber nada allí. Servicio público ahí. Te puedo afirmar de que han pasado años. No hay nada ahí. No hay nada. Y lo que tengo es un lote baldío Chao. en la área más urbanizada de todo Puerto Rico, que nada que tú construyas ahí puede de alguna manera u otra dañar el área. ¿Y por qué? Y entonces, ciertamente yo y mi pareja, como dueños de propiedad en el área, menos inventario favorece nuestro precio Sí. en el futuro. Pero para la gente que quisiera entrar en el área, pues no lo favorece, ¿verdad? Entonces, es como, por ejemplo, Houston, en Texas, que no tiene zonificación, que se construye hogares Sí. constantemente. Una de las quejas de gente allí es que los valores de la propiedad no suben. No, porque siguen añadiendo. Se quedan estáticos. Claro que sí. Pero porque están construyendo más. Sí. Así que no suben, pero no bajan tampoco, ¿verdad? Y si tú dices, mano, pues, ¿cómo tú mantienes a la gente aquí? Pues, hasta cierto punto vas a tener que crear inventario para que tengan dónde entrar. Ya, pero la gente a veces cuando dice eso, necesitamos más casas. Es como cuando dice, todos los candidatos siempre dicen, no, lo más importante para mí es el desarrollo económico de Puerto Rico. Está bien, ok. Sí, yo no me creo Sí. eso. Está bien, no, pero es que también es como decir, I love puppies. Sí, que aquí no. Evidentemente te gusta el desarrollo económico porque significa eso. Es lo mismo con la gente. La gente dice, necesitamos más viviendas asequibles. Pero vivienda asequible significa para todo el mundo, ¿verdad? O sea, pues, o sea, el hecho de que nosotros tenemos una jerarquía en Hacienda es porque hay ciertos requisitos, o sea, ciertas necesidades para ciertas personas y hay que proveerle para todo el mundo para que esas personas se queden. Porque si es solamente para los multi o solamente para personas ¿cómo se llama? Sí, bajo el nivel de Bajo pobreza. el nivel de pobreza, pues entonces precisamente estás targeting a la gran empleomanía para irse, porque no tiene hogar aquí. Entonces hay que entender eso, pero no al punto intelectual, sino al punto del día a día, de que si viene un proyecto uno lo aplaude, y en ese caso era para aplaudirlo. Sí, sí, sí. Y todavía hay muchas zonas donde se pueden desarrollar en Puerto Rico, pero a ver, alguien tiene que pagarlo. Y no quiero que el gobierno lo pague. Esto tiene que ser el sector privado para que que le saque provecho. Esto no es que te va a regalar 600 millones de pesos, tú sabes, para beneficio público. Porque... Yo creo que hace falta, y estoy contigo en esa línea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy un opositor férreo de lo que era la ley 212. Que era como que créditos contributivos en 90%, una cosa bárbara. Y si te ven, un gran proyecto de la ley 212 fue Ciudadela.
Y yo soy big fan de Ciudadela, pero hay una razón por la cual no hay más ninguno. Solamente hay uno. Ya, ya. Pero yo creo que si tú podrías, o sea, si muchos de estos tipos podrían sentarse con alguien, ¿verdad? Un oficial público, y le presentan el proyecto, todo está en orden, y la persona te dice, ya está, empieza. Ujú. A ver cuánto, en Game verdad. changer. Sí. Versus, ahora que, pues, lo podemos evaluar. Ya. Y después tardan. Y no te estoy hablando de la zona marítimo terrestre, yo te estoy hablando No, como no, en un área claro. urbanizado, Sí, exacto, sí, claro. sí. O sea, que no va a chaval nada. Ese tipo de versatilidad, yo creo que al final del día, el ingrediente que falta, más que los créditos y todas esas vainas. No, yo estoy a favor, completamente a favor. Honestamente, cualquier tipo de desarrollo en Puerto Rico que sea privado, honestamente, para beneficio público, es espectacular. No sé, a ver. Pero confianza es lo más importante para ellos. ¿Cómo? Confianza. ¿Y qué causa desconfianza? Pues bueno, que se cambien ciertas leyes, ciertos incentivos, de que estén favoreciendo un sector versus el otro. Y tienen que vender las casas. Political shit. Podría ser, sí. Sí. Puerto Rico es alta fricción. ¿A qué te refieres? Bueno, que por ejemplo, ¿qué es fricción, verdad? Fricción es que cuando tú vas a moverte en una dirección, pues algo está algo te lo impide. Sí, Newton's Law. Y hay fricción. O sea, fricción es dos mociones encontrándose, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que el mundo moderno es antifricción. Yo no quiero tener que llamar a un ser humano y pedirle una pizza. Yo quiero un app. Ya. El app me reduce la fricción. Yo no quiero tener que llamar a una tienda y yo tengo Amazon. Cero fricción. Yo no quiero tener que firmar, imprimir un papel y firmarlo. Yo quiero poder hacer e-sign. Baja fricción. You don't want to deal with people. La realidad es que el mundo globalizado es... todo ha sido una obsesión con reducir fricción. Eso tiene sus positivos y sus negativos. El negativo es que yo creo que no nos acostumbramos a bregar con gente. Ya. Puerto Rico, alta fricción. O sea, Puerto Rico es alta fricción. Puerto Rico, alta fricción. Y entonces eso no concuerda con la cultura del mundo comercial moderno. Todo siempre está sujeto a, bueno, pues si lo miras de esta manera, y ese no es el ritmo. No. Y creo que por eso es que el asunto cultural es importante en el sentido de que tienes cómo movemos una sociedad de alta fricción a una de baja fricción. Que eso también, pues, por ejemplo, en la burocracia. Es precisamente eso. O sea, Puerto Rico tiene como que esta necesidad de crear burocracia para crear self-importance en el trabajo que estoy haciendo. O sea, porque el hecho de que simplemente no puedo hacerlo fácil, porque hacerlo fácil significa que el valor de mi posición como que se reduce. And that shouldn't be the case. Entonces, tenemos que grow up en ese sentido. Y la parte más pendeja de todo es que en sociedades de baja fricción la gente gana más dinero. Ya. Ya. Así que no solamente estamos creando más fricción, estamos ganando menos dinero. Exacto. En términos de proyectos que tú crees que deberíamos estar dedicando la atención, ¿qué tú ves? A mí me gusta, vuelvo y te repito, diversificación, todo el tiempo. Pero que es un área que tú crees que podríamos, que tú piensas que hay interés, pero no nos hemos dado cuenta. Tú sabes una que me encantaría. ¿Cuál? Una que me encantaría. ¿Cuál? Que me estoy enamorado de eso. Es dejar de pensar en Roosevelt Roads como un tourism destination. Pensarlo con algo como space. Tú quieres hacer los cohetes. Yo quiero hacer los cohetes. Tú llevas con los cohetes ya 10 años. Yo llevo con los cohetes 10 años con eso. Es que es el único sitio donde se puede hacer en Puerto Rico. Y si queremos estar, geográficamente estamos en el sitio. O sea, estamos mejor localizados que la Florida y Texas, que son los dos biggest hubs en los Estados Unidos. O sea, podemos hacerlo, está la infraestructura. Es la única zona en Puerto Rico, excepto Vieques, el lado
En Vigen no vamos a tirar cohetes, papá. No, no te puedo No va no, aparentemente ya no. Ya no va a pasar. Aunque es donde mayor experiencia tenemos en eso. Pues No vamos a tirar cohetes de este Vieques. Ya. Entonces, esa zona, como no se puede tocar porque es el Natural Reserve o Natural Preserve, no sé la designación exactamente, pues ahí no se puede. Pero, the next best thing Es Roosevelt es Road. Roosevelt Road. Y te voy a decir exactamente a ti y a toda tu audiencia, lo mismo que le he dicho a todos los secretarios del Departamento de Desarrollo Económico desde Bacó, que es que tienen que coger los schematics de Roosevelt Road, ir al Paris Air Show y decir, lancen sus cohetes de aquí. ¿Pero qué significa eso? Esto es que en Puerto Rico se estarían formando los satélites comerciales que se lanzan una vez al mes en todas las partes del mundo para lanzar desde Puerto Rico. Estamos hablando de billones de dólares en una industria completamente sofisticada que tiene la ventaja de que como es parte de los Estados Unidos, pero no tiene el impuesto que tendrían que pagar en Texas, Florida o Alaska, que son los tres grandes centros, pues Puerto Rico se puede dar. Tenemos los ingenieros, tenemos la mano de obra, tenemos el espacio para hacerlo. Y, por cierto, para el que me quiera criticar a mí por lanzar cohetes, es la mejor forma de preservar las tortugas o el manatí azul, whatever, porque como está completamente designado como un No Infrastructure Zone, tienen un mini preserve ahí, tú sabes. Y, hombre, ese es mi sueño. Los cohetes. Los cohetes, claro que sí. Y si no los cohetes, pues diversificar el mercado lo más posible. ¿Por qué tú crees que no hemos podido tirar los cohetes? Yo pienso que hay un tema de no... Pues es a big too much to chew. Pues de hecho, estaba hablando con alguien y me dice, ¿qué tú crees que podemos hacer con Roosevelt Road? Yo, nada. Cohetes. Y me dice, ¿por qué tú dices eso? Y yo, ok, mira, yo saqué Google Maps. Roosevelt Road no es que es grande, es que un canto visible del mapa. Sí, exacto. Nosotros no podemos construir un condominio en condado. ¿Qué vamos a hacer en un canto entero del mapa? Roosevelt Road es suficientemente grande para ser un municipio. Ya, sí. En términos geográficos. Ya. Ahora, lo que tú dices, pues, el setback impediría cualquier otra cosa. Sí, pero no me Una vez tú tienes que construir un cohete, no puedes hacer más nada allí. No, pero no hay problema, porque lo que estamos hablando, o sea, primero puedes tener el aeropuerto. El aeropuerto puede estar completamente funcional y puedes desarrollarlo sin problema, porque los cohetes se lanzan una vez al mes en el mejor tipo de operación. Entonces, del resto del año, tú tienes un centro, a ver, Cape Canaveral, que lanza menos cohetes de lo que estoy hablando yo, atrae casi, la matemática de la Florida es casi $3,000 millones en turismo nada más. Son $3,000 millones en turismo nada más para hacer. De gente que va a ir al cohete. De gente que va a ver los cohetes lanzarse, pasar a ver los museos, las cosas. O sea, a ver, estas cosas no es solamente un centro, no es como una farmacéutica, es un centro de visita, tiene hoteles, tiene sus instalaciones, tiene o sea, todo un schematics, ¿verdad? Que es desarrollo económico en su puro sentido en un mundo moderno y que nos pone y nos clasifica dentro de pues, los top economies de la región. No estoy hablando que esta es la salvación de Puerto Rico. Yo estoy hablando de cuál es Pero por lo menos de Ceiba. ¿Cuál es? Claro, Ceiba, seguro. Pero es un proyecto que a mí me enamora. Que si no se hace en Roosevelt Road, no se puede hacer en cualquier otra parte de Puerto Rico. Entonces, si no sabemos qué vamos a hacer, pues vamos a pedal it y empezar a recibir ofertas a ver qué hay. Y no estoy hablando de un vacío. 3 empresas diferentes lo han considerado. Y no voy a entrar en por qué no se llegó, pero te puedo decir que no fue porque no había interés en Puerto Rico. ¿Tú no quieres hacer allí un Casino Royale? Tipo James Bond, Casino Royale. Sí, o sea, recrear el Montenegro. Sí, Tuxedo Friday. Exacto. Sí, Sears Soccer Thursday. Soccer Thursday. Yo estoy a favor de eso. Estoy muy a favor de eso. Sí. Porque Roosevelt es que es imposible. A ver, el problema es que, a ver, Es demasiado grande. No, es que sí, más allá de que tienes que es demasiado grande, es que también tienes zonas que no puedes tocar dentro de otras industrias. O sea, medio mundo, ¿verdad? Medio mundo es un pantano que llega hasta una península y esa península también es inusada. O sea,
es una configuración rara, porque que makes sense cuando tú eres una base militar y tú haces lo que tú quieras. Exacto, sí. O sea, y pues, whatever. Yo le dije, bueno, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, aquí esta montaña, eso no es una montaña natural. Eso es que estaban todas las balas ahí. No, y te dicen, no, es que pues en esa península parqueaban los submarinos nucleares. Ah, diablo, ¿y qué vamos a hacer con eso ahora? Es una reserva. Y tu coño, ¿y antes qué era? Manatí dando vueltas. Sí. Está muy bien, está muy bien. Pero, pues, tú sabes, yo pienso que no perdemos absolutamente nada tratando eso. Y es cuestión, y eso, si queremos hablar de eso, es cómo es que Puerto Rico se está posicionando a nivel internacional y a nivel de los mercados internacionales. ¿Are we playing in the right field? Yes or no? Sí, pero más SpaceX ahí no hacen estado. SpaceX se consideró en su momento. ¿Sí? Sí, SpaceX durante la época de Fortunio se consideró seriamente. ¿Existía SpaceX en esa época? Sí, SpaceX existía, entonces había otra empresa que era la empresa que... O sea, SpaceX es como que el commercial side, entonces están todas estas otras empresas de Alabama, de los hijos que se escaparon de Alemania. Pero es que son, o sea, eran todos los rocket scientists. V2s y... Bueno. Entonces todas estas personas pues se criaron en esta industria de rocket, que en verdad es Alabama, ¿no es? Uh-huh. Y ahí hay muchas empresas que se dedican a la ciencia de rocket. Y muchas de estas personas quieren entrar al mercado en el private side. No tienen el sexy brand de SpaceX, ¿verdad? Pero son los que le venden la ciencia a SpaceX. Oye, un cohete es un cohete, papá. Un cohete es un cohete. Nadie está mirando el logo. Bueno, en esa época, nosotros queríamos poner el logo de Puerto Rico, eso es lo mejor. Sí, en los cohetes. Eso estaría a otro nivel. Sí. Entonces empezamos a pensar, pero si explota. Le pueden poner la cara a Bad Bunny. Ya. Que pague él. Es un win-win. Que pague él. No lo pagamos nosotros, pero es un win-win. Si explota, ¡yay! Si no, pues ¡guau! Bueno, Raúl Vidal, ¿la pasaste bien? La pasó bien. ¿Estabas caquis? No, fíjate, estaba un poquito nervioso porque no sé cómo tú ibas. No, a ti yo te la quería hacer pasar fuerte. Otra gente yo le envió el outline antes. Esto fue random. Esto fue para jorobarte a ti, para que pares de roncar en toda la fiesta. Bueno, porque que no me invitaba. Bueno, Raúl, gracias a mí por venir. A ti. Cuídate, papá. Chao. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.